y a su chica, a Lucía, que hayan venido desde Madrid también, porque es un paseíto y es un viaje muy corto, de ida y vuelta, muy rápida. Gracias por invitarnos. Bueno, yo cuando me dijeron de presentar aquí la novela, pensé en Carlos, el primero, para que me presentase. Él no sabe por qué, pero yo se lo voy a confesar. Y es porque cuando yo empiezo a escribir la novela, bueno, yo no conozco a Carlos, pero sí que cuando la retomo, no sé si la acababa de conocer o, bueno, por ahí andaba la cosa. El caso es que tuvimos conversaciones, que tú no te acordarás porque ya es muy perjudicado a lo mejor, en el Antibar, que ya no existe. Sí, me acuerdo. Sí. Claro que me acuerdo. ¿No te acuerdas? Estuvimos hablando del destino, de la casualidad, de todo Sí, eso. me acuerdo. Mentira, Adelante, mentira, no te me acuerdo acuerdas. perfectamente que ibas con tus amigas, con 2 amigas, creo. Erais 3 en total. Por aquí andan también. Bueno, pues mantuvimos conversaciones que yo, por la situación que estaba viviendo en ese momento, pues me preocupaban. Y la conversación con él para mí fue como muy importante, ¿no? Fue trascendental. Y entonces al día siguiente me acuerdo que enseguida tomé mis notas y apunté cosas que había hablado contigo y que aparecen en el libro. Entonces, bueno, pero voy a empezar explicando cómo de repente escribo esta novela. Esta novela empiezo a escribirla en segundo de carrera, en una clase de psicoanálisis, que digo, mira, el psicoanálisis es una cosa que para mí como terapia no termina de convencerme, pero como literatura no tiene desperdicio. No sé si conocéis un poco lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis es como que toda la explicación que da a determinados trastornos está todo enraizado en la infancia, en la sexualidad, todo eso. Entonces, bueno, se me ocurrió y enseguida tracé una trama y me puse a escribir. Pero luego por situaciones personales paré de escribir y la retomé, pues no sé si 5 años después, por una situación, un accidente que tuve y que a pesar de que siempre he sido como muy pasota y muy tal, te empiezas a plantear cosas y te empiezas a plantear por qué, ¿no? Por qué pasan ciertas cosas, si son casualidades lo que hay o si hay un destino escrito, por qué pasan las cosas así, ¿no? Y esa fue la conversación que tuve contigo, el porqué, ¿no? de las cosas, me acuerdo. Y bueno, a partir de aquí empiezo a escribir. Empiezo a escribir y aunque he escrito y el libro habla mucho sobre el destino y sobre la casualidad, de forma directa, porque sí que establece conversaciones directamente entre 2 personajes sobre este tema, cada uno con su punto de vista, pero también de una forma muy intrínseca, porque pasan muchas cosas que son casualidad. Entonces sé que alguno de vosotros ya lo habéis leído, pero bueno, voy a contar para los que no un poco de qué va la novela. La protagonista es una chica de 36 años, una abogada, que de repente un día se levanta, va al trabajo y tiene ciertos síntomas psicológicos. Entonces, bueno, pues no sabe por qué, ¿vale? Sí que ha vivido un hecho traumático para ella, que es una pérdida de una persona muy cercana, y a partir de ahí cuando empieza a desarrollar todo esto. El psicoanálisis lo que dice es que cuando hay ciertos síntomas, el problema no son los síntomas, sino que los síntomas serían como el iceberg, un poquito de todo, la punta, ¿no?, del iceberg. Pero detrás está todo lo que ha pasado en tu infancia, todo lo que tienes de forma inconsciente y eso hace que el síntoma salga. Bueno, pues un poco eso. En este caso el síntoma nace porque hay un problema y en el libro hay un problema. Ella no lo sabe, por supuesto. Lo que le recomiendan es quitarse de su entorno, salir de donde está y cambiar todo. Entonces decide irse a la Provenza francesa y allí, por el destino o por la casualidad, pues llega a encontrar a una persona que va a ser una pieza clave en la explicación de por qué ella tiene esos síntomas, que es la búsqueda que hablaba Carlos, porque ella, una vez que se entera de que puede que sea por algo que le cuentan, empieza una búsqueda y empieza una investigación en solitario por toda España para conseguir encontrar la verdad de por qué tiene eso y lograr su curación. Que la consiga o no, pues no lo voy a decir, no voy a hacer un spoiler, pero bueno, que sí que esa búsqueda, como decía Carlos, pues te puede llevar luego a muchos caminos diferentes, ¿no? Ella en Francia vive con 2 personas muy entrañables, que son 2 ancianos, una pareja de ancianos, y con la señora de la pareja establece muchas conversaciones de tipo, pues eso, existe el destino, no, el por qué. Y ahí es donde digo que lo trato de forma muy directa, pero sí que pasan muchas cosas que si ahora ya la leí después de saber esto, os vais a ir dando cuenta que hay muchas situaciones creadas artificialmente, pero que en el fondo son tratando el tema del destino, de la casualidad. Y que lo que me apetecía era que la gente cuando lo lea reflexione también un poco de
qué es lo que pasa, qué hay, ¿no? Y que seguramente vaya a pensar sobre eso y no vaya a llegar a nada, porque yo no llegué a nada. O sea, por mucho que escribí, sigo sin saber si hay un destino o son casualidades. Pero bueno, muchas veces cuando me preguntan en alguna entrevista que me han hecho de si hay algo de la protagonista en mí o de mí en la protagonista, los que habéis leído el libro no sé qué opináis, yo creo que no hay nada de la protagonista en mí, pero sí que hay muchas circunstancias que yo, bueno, no las he vivido tal cual, pero sí que el accidente está presente en el libro. Hay un accidente de tren, hay situaciones, por ejemplo, otra que estoy recordando ahora, hay un accidente de coche también, en el cual hay una psicóloga que va a dar una charla para personas adictas al alcohol, y justamente de vuelta a esa charla, una persona alcohólica, bueno, bebida en ese momento, tiene un accidente con ella y la mata, ¿no? Y eso es una circunstancia que yo viví también aquí en Mérida. Yo he sido voluntaria mucho tiempo de la Comisión de Ayuda a Refugiados, y uno de los compañeros que daba clase conmigo de castellano pues fue asesinado por uno de los alumnos a los que le dábamos clase. Entonces sí que he intentado coger experiencia y darles un giro y tratarlas y meterlas pues como he podido adaptarlas, ¿no?, a la historia. Los sitios de los que hablo, los lugares, también para mí son emblemáticos porque toca la Provenza francesa donde he vivido, toca La Rioja donde he vivido, Alicante. Es decir, la búsqueda, la investigación la hace por zonas donde yo ya he estado, y por eso a lo mejor las descripciones se adaptan de forma realista, ¿no?, a lo que es realmente. Entonces, bueno, os voy a contar cuando terminé de escribir la novela, después de tanto tiempo sin tocarla, luego estuve como un año y algo y por fin se terminó. Y cuando un autor, sobre todo novel, como soy yo, termina, se piensa que todo es de color de rosa y que de repente vas a llegar y vas a besar el santo. Y no. Entonces yo me acuerdo que envié correos a editoriales, además de las potentes, porque yo iba como muy optimista, no, venga, yo voy a ir a Planeta, a Alfaguara y a tal. Y envié correos y les pregunté si aceptaban manuscritos de autores noveles. Y me dijeron, pues mira, va a ser que no, que solo de escritores conocidos y bajo encargo. Y bueno, y ya viendo eso tampoco envié más correos, no insistí demasiado, la verdad. Pero sí vi que había una plataforma de internet, lo digo por si alguien escribe, que se llama Entre Escritores, que lo que hace es que pone en contacto escritores, lectores y editores. Con lo cual, tú puedes subir cualquier tipo de obra, que cada año hay varias categorías y una editorial se encarga de premiar el mejor de cada categoría y publicarlo. Yo publiqué la novela, la dejé ahí, y la gente sí que es verdad que interactuaba conmigo y la valoraban, la comentaban, y estuve la primera mucho tiempo. Terminó el año y sí que estaba en el ranking de los 10 mejores, y un mes antes de terminar ese año me decidí a subir un poemario, porque también escribo poesía, aunque eso era como más intimista, ¿no? No se lo había enseñado a nadie, ni lo había leído en ningún sitio, ni nada. Bueno, pues para mi sorpresa hubo una editorial que premió el poemario y una editorial que premió la novela. Entonces los dos salieron publicados. Esa fue mi experiencia y bueno, ha sido positiva, de momento ha sido positiva. Por algo estamos aquí. Entonces yo, si quieres, leemos un trocito de la novela. Sí, por supuesto. Y luego leo un poema y os dejamos marchar en paz. Pues, ¿le sitúas un poco? ¿En qué parte del fragmento? Sí, a ver, el fragmento que va a leer Carlos es una vez que la protagonista se va a la Provenza francesa, se va a un pueblito pequeño que se llama Salon de Provence, que es donde vivió durante mucho tiempo Michel Nostradamus. Bueno, Michel Nostradamus, conocido como Nostradamus, ¿vale? Aquel de las profecías del fin del mundo y de todo esto. Entonces la casa aún se mantiene y ahora es una casa museo. Esta casa, bueno, esta protagonista, como indaga por los recónditos de la Provenza y todo esto, decide un día visitarla, con todos sus síntomas que tiene y todos los problemas que tiene físicos, ¿vale? O sea, no es una persona normal que va a ver una visita turística. Entonces ella entra y en esa casa te van explicando la historia de Michel Nostradamus por salas. O sea, hay una primera sala en la que hay muñecos de cera, uno es Michel Nostradamus de niño y otro representa a su abuelo. Y hay una voz en off que te va explicando, ¿no?, una conversación que mantienen y tal. Pero sale de esa sala y la segunda sala lo que se encuentra es un enfermo. No cuentes más, que lo voy a contar yo. Ya terminó. Es un enfermo, ¿vale? Es
imagen un poco tétrica. Y lo que describe es las sensaciones de ella cuando entra en la segunda sala. Y ya, todo tuyo. Bien, pues dice así. En la primera escena, el audio que se escuchaba simulaba la conversación que mantenían un Nostradamus niño y su abuelo. Finalizada esta, me dispuse a entrar en la segunda habitación. La primera imagen que observé aceleró mi corazón de forma desorbitada. Era un personaje en cera sentado en el suelo de cara al visitante, a mí. Vestía un camisón blanco de anchas mangas, cabellos largos, tez muy pálida y ojeras plomizas. Un rostro tenebroso. Era la representación de un enfermo infestado por la peste. Era la imagen de la muerte ante mis ojos. Tanto se clavó la mirada de aquella figura en mis retinas que me vi representada en ella. Veía mi cara en ese mismo cuerpo. Me veía a mí misma observándome desde ese lugar del suelo. La habitación seguía a oscuras. Solo un foco de luz iluminaba aquella imagen. Mi imagen enferma y moribunda. De repente comenzaron a iluminarse esqueletos en la pared, esqueletos que parecían salir de esas tapias y tenderme sus manos. Era como si intentasen tocarme con sus falanges mientras no paraban de mover sus mandíbulas a modo de carcajadas. Antes de que pudiese huir de allí, me encontraba gritando y revolcándome en el suelo como una loca. Sentía espasmos en todos los músculos de mi cuerpo, mi respiración se volvía muy agitada y el corazón quería romper para salir de mi pecho. Latía tan fuerte que podía sentir la explosión del torrente de sangre recorrer cada pedazo de mi anatomía. Hasta ahí vamos a leer, no vamos a leer más. Los que ya lo habéis leído reconoceréis este pasaje. Y yo para terminar, bueno, ahora os digo que como hay otra presentación después de esta, la firma de libros va a ser enfrente, en otra caseta pequeñita que hay. Pero antes de irnos voy a leer un poema del poemario que también ganó, que se llama El alma sobre la mesa. Y es precioso. También tenéis que leerlo. Del cual Carlos también colaboró con una reseña. Es que Carlos está siempre conmigo. Cuando le pido alma enseguida me dice que sí, por eso siempre te lo pido. Y bueno, voy a leer un poema que está incluido en este poemario. Y terminamos y salimos y que quieras le firmo allí el libro. Se llama Vida y muerte. Nada me satisface. Regurgito a escondidas pensamientos malditos y cara a cara diálogo con mi muerte. Ella se pone una peluca, pinta de carmín sus labios, se alza en tacones, me habla. ¿Por qué pides la muerte si de mí huiste cuando vine a buscarte? ¿Por qué pides la muerte si cuando te di la mano me giraste la cara? Porque ahora nada tiene sentido. Porque en esta vida en la que giro y giro hay más desgracias que alegrías. Huyo de la enfermedad, del sufrimiento, de la mentira, pero miro a mi alrededor y me supuran las cuencas de ver tanta injusticia. Ella me mira fría y sonríe. Ven, obsérvame, la muerte es divertida. ¿Estás preparada? Acércate. Maquilla tus labios, ponte tacones y esta peluca. La vida es muy puta, pero la muerte cobra más caro el encuentro. Gracias por venir. Gracias.